El sudario de Jesús es un tema muy interesante. No va a ser extenso el tema, pero nos va a ayudar mucho a entender cuán necesario es reconocer y también no olvidarnos del advenimiento de Jesucristo. No debemos de olvidarnos de que Él está a las puertas. Eso no podemos olvidarnos. Muchos olvidan y tener la venida del Señor por tardanza. No tendría que ser así, sino que procurar siempre con temor y temblor estar en el orden y agradecido de parte de Dios por todas las misericordias que el Señor nos puede bendecir cada día. Este tema nos ayuda mucho a entender que vamos a hablar del sudario de Jesús, porque nos ayuda mucho a entender también la importancia de conocer también. Ahora, en este tema no estoy hablando que tenemos que tener estos implementos o hacer esto de lo que le pertenece realmente al pueblo de Dios, porque hay muchas cosas que pertenecen al pueblo de Dios, bastantes cosas le pertenecen al pueblo de Dios, pero muchas veces nosotros, los que le pertenece al pueblo de Dios, lo traemos y lo colocamos como doctrina, que tú tienes que usar el talit, el efod, no sé, tantas cosas que realmente son del pueblo de Dios. Y ahí donde caemos, creo que en una religiosidad, en un misticismo y hasta en un extremismo llevado con narcisismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son del pueblo de Dios. Hay cosas que son no para nosotros, no son para los gentiles. Nosotros somos gentiles que pasamos a ser para salvación, pero no involucre que nosotros tenemos que hacer todo lo que realmente dice para los judíos. Hay cosas que son realmente para ellos. Y entonces mucho desconocimiento de esto, porque la gente ahora todo lo que es de allá lo está trayendo y lo enseña la iglesia. Hay gente que está enseñando a circuncidarse, ni siquiera ellos son judíos, son más judíos. Entonces no están entendiendo realmente el concepto de realmente lo que es que es para el pueblo de Dios, porque hay cosas que son para ellos, no para nosotros. Entonces hoy en este tiempo hay muchas iglesias que se están levantando, que hablan, que empiezan a... No estoy diciendo que no es bueno, que sea malo aprender es importante. Aprender hebreo, aprender griego, muy importante, usar los términos también. Pero hay cosas que son a veces del pueblo de Dios, como ciertas situaciones. Porque si fuera así, que tendríamos que usar todos los implementos del pueblo judío, y eso es para los judíos. Escuche que esto es importante, porque se van usted a encontrar con gente que a lo mejor, ejemplo, una persona de su país y ya anda con el talí, anda con el efod, anda con todo el implemento y se cree judío. Y no lo es. Entonces ahí caemos en un narcisismo, extremismo y una religiosidad también. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con esto. Porque ¿qué dice la Escritura? Y usemos Biblia para poder entender el término. Apocalipsis 2.9. Esto es parte del tema igual. Apocalipsis 2.9 dice: hay de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Lo digo o no? Apocalipsis 2.9. Hay. Y mire que cuando dice hay, cuando dice un hay, es un juicio. Por eso que en Apocalipsis están los hay, que son los juicios. Están las copas, están los sellos. Hay. El hay significa un juicio. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Hay de los que se dicen, o sea, se dicen: yo soy judío, yo uso el efod, yo uso el talí, yo uso el velo, soy judío, circuncídense. Y a eso va a traer un ay. Por eso es que es importante entender todo esto. Hay que aprender, sí. Cultura hebrea, sí. Cultura griega, sí. Cultura del arameo, de la escritura, sí. Hay que aprender los términos, las palabras, todo eso tenemos que aprender, porque nosotros tenemos que mirar a Israel. Pero hay prácticas, cosas que no son para nosotros, no son para los gentiles. Nosotros seguimos siendo los gentiles, solo pasamos a ser de salvación como redimidos a precio de sangre por misericordia, pero seguimos siendo el pueblo gentil de que el Señor
nos ayuda en su misericordia para poder entender esto. Ahora, si tenemos entonces que hacer esto, supongamos que la persona dice, no, que el Señor me reveló que yo tenía que usar el efod, el talí, que el Señor me reveló que yo tenía que hacer todo esto. Bueno, entonces vamos a la escritura. Tienes que saber Torah, tienes que saber el hebreo, tienes que saber el griego o el arameo, tienes que saber eso. Y a veces ni siquiera leemos la Biblia, ni siquiera la leemos una vez al día, ya creemos ser judíos, usamos términos y usamos cosas y aparataje. No digo que sea malo, pero hay cosas que no son para nosotros. Espero que lo puedan entender. No son para nosotros, entonces ahí hay que tener cuidado. Y sigamos entonces. Entonces, ¿qué tienes que aprender? La Torah. Saber hebreo, saber griego, saber arameo. ¿Y qué más? Hacer sacrificio. Ahora, ¿qué más tienes que hacer? Irte a Israel. ¿Por qué? Porque allá se hacían los sacrificios, ya no se hacen. Porque como eres judío, entonces tienes que estar allá, no aquí, porque tu nación es Israel. Y tienes que ir a Israel, tomar el pollino y hacer el sacrificio, tomar todo y hacer sacrificio. Hay problema, que eso se hacía en el templo. Te vaya a encontrar que el templo no está. Qué importante es saber esto, porque nos ayuda mucho a tener el conocimiento de qué es realmente lo que nosotros tenemos que tener en este tiempo y hacerlo. Por eso es que es importante, cuando hablamos ahora el término del sudario de Jesús en esta enseñanza, nos ayuda mucho porque aquí vamos a aprender algo muy importante. Juan 20, verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, cuando hablamos del sudario, no estamos hablando, aquí la escritura dice de ese sudario que utilizan los católicos, las pelotitas, no sé cuántas pelotitas en que van haciendo Padre, no, el Ave María, creo. Yo nunca estuve en el catolicismo, por eso no manejo mucho esos términos, pero creo que van diciendo Ave María, Dios te salve María. Mire que aún ni María puede salvarse sola, lo que dice Dios te salve María, y los católicos la tienen como la salvadora, como la intercesora. Hasta en eso se cae. Entonces no es ese sudario que está hablando acá, sino está hablando de algo que estuvo puesto. Y veamos algunos términos para poder entender. Castellán dice, no estaba en el suelo con los lienzos, sino aparte, doblado y en otro sitio aparte. Versión MN, el sudario con que había puesto envuelto la cabeza no estaba en el suelo, en los lienzos, con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. K2. También la tela, aquí como que aclara más el término sudario. Entonces el sudario es un lienzo, es una tela que estaba alrededor de la cabeza de Jesús, y dice el K2, también la tela que había estado alrededor de su cabeza, puesta allí, no con las sábanas, la envoltura que envolvieron a Jesús, sino estaba en un lugar doblado. El sudario, entonces, ya vimos que el sudario es una tela que envolvía la cabeza de Jesús, pero cuando fueron a ver el cuerpo de Jesús, esa tela, ese sudario no estaba puesto en la cabeza de Jesús, sino que estaba en un lugar aparte, dice doblado en un lugar, en otro sitio. Castellán dice estaba en otro sitio. Eso significa en que el sudario de Jesús, alguien lo tomó y lo dejó en un lugar aparte. Y la pregunta, ¿por qué lo tomó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo dejaron ahí? Ahí es donde vamos a profundizar más este hermoso tema. Sudario es la palabra saudarión del griego, porque estamos en el Nuevo Testamento. Sudario es una toalla que se colocaba para limpiar el sudor de la cara, envolver, y siempre los cadáveres le colocaban un paño, un sudario. Ese es el sudario, una tela especial que estaba doblado, y dice la escritura que estaba doblado y alguien lo dejó aparte. El sudario de Jesús, alguien lo dobló y lo dejó en un lugar
aparte. Todo ese verso nos dice entonces algo muy interesante, porque el sudario, la tela, alguien lo dejó doblado en un lugar aparte. Eso da una referencia que algo nos querían dar en enseñanza, o un mensaje había con ese sudario. A Jesús, a los personas que morían, los envolvían como en tela y le colocaban el sudario en la cabeza, que esa parte. Recuerde que dice que estaba el sudario en su cabeza y estaba envuelto, pero el sudario no estaba en su cabeza cuando lo fueron a ver. De ahí vamos a ver los textos a la base, sino que estaba dobladito en un lugar aparte del lugar donde estaba el cuerpo de Jesús. Juan 21 dice: el primer día después del sábado, por la mañana, después del sábado, o sea, el primer día es el domingo. Esto es importante, el primer día de la semana no es el lunes, ese es por el calendario gregoriano católico, que quitó muchos años el calendario hebreo, pero el primer día de semana es el día domingo. Entonces, el primer día de la semana, día domingo, dice que entre sábado a domingo, por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y se encontró que la piedra había sido removida de la entrada. Entonces ella corrió juntamente con las demás mujeres y le contaron a Simón Pedro y a los discípulos al que más amaba, que era Juan, y le dijo: se han llevado el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús ya no está donde lo habíamos colocado, donde estaba puesto. Entonces en ese momento Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Los dos corrieron, pero uno corrió más que el otro. Juan corrió más que Pedro. Pedro, que parece que no, estaba en un momento de no ayuno. Por eso que se cansó, llegó después, primero Juan, el discípulo amado, y luego llegó Pedro. Y Pedro y Juan corrieron entonces al sepulcro porque era la novedad, algo estaba pasando. Entonces ellos van a ver qué realmente pasó con el cuerpo de Jesús. Quizás pensaron, se lo han robado, lo habrán cambiado de lugar. Quizás muchas preguntas iban mientras ellos iban corriendo el cuerpo de Jesús, y ahí el enfoque era el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. Recuerde que nosotros los hombres no podemos hablar y marcar chicle y caminar a la vez. O sea, tenemos que hacer una sola cosa: flor azul, espina roja, flor azul, espina roja, flor azul, espina roja. Así somos, como burro hecho, porque ese es nuestro hemisferio. Nuestro hemisferio es así. Entonces yo me imagino, como hombre, iba al cuerpo de Jesús, cuerpo de Jesús, cuerpo de Jesús. O sea, que iban pensando, lo único que pensaban era eso, corriendo hasta que llegaron a aquel lugar. Juan llega primero, y dice la escritura que cuando llegan a aquel lugar, solo encuentran los paños, las telas que había sido envuelto, y el sudario o la túnica de la cabeza que yo labramos, estaba algo diferente, porque llegan y solamente encuentran la tumba vacía. No estaba el maestro, no estaba el Señor. El sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba junto a los lienzos, que estaba la piedra, y ahí mismo estaban los lienzos, las túnicas que cubrían el cuerpo. No estaba el sudario en su cabeza, tampoco estaba juntamente con los lienzos, sino que la escritura dice que estaba plegado, doblado en un lugar aparte. Eso es lo que menciona Juan 20, verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con las envolturas del lino, sino enrollado en un lugar aparte. Esto nos ayuda mucho para poder nosotros entender cuán necesario es saber que aquí algo está ocurriendo, algo está pasando. Ahora, si nosotros estudiamos, profundizamos un poco más el significado del doblado, que tenía que ver con la tradición hebrea de esa época, y eso significa en el tiempo de Jesús, vamos a ir a interiorizar en el maestro
y el siervo. Cuando el siervo ponía la mesa, el siervo es el servidor, y el siervo ponía la mesa de la cena para su maestro, se aseguraba de ponerla con mucho cuidado, de manera que el maestro, cuando llegara ahí, estuviera cómodo en todo lo que se iba a servir. En todo lo que quería ver la mesa, el maestro estaría conforme. Entonces, la preocupación del siervo es atender al maestro. Y mire qué interesante. Es lo que nosotros tenemos que hacer, atender al maestro. Pero a veces nosotros queremos ser atendidos. Decimos lo contrario, porque siempre decimos lo diferente. Que no el Señor, que estamos pasando el problema, que la tentación, que el problema económico, Señor, que me duele esto, mira la enfermedad, y ayúdame, y queremos ser solamente atendidos. Cuando el siervo sirve. Y si no sirve, no sirve. Mire qué importante, porque el siervo sirve al maestro. El maestro es Cristo, el rabí. Nosotros entonces tenemos que servir. Incluso Jesús, en su humanidad, cuando vino, se despojó de sí mismo, de su gloria, de todo, y vino a ser semejante a nosotros, semejante a siervo. Y él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces Jesús también, siendo el Rey de Reyes, pasó a ser un servidor. Cuando también le tomó le enjugó los pies a los discípulos, los lavó, pasó a ser un servidor. Pero a veces nadie quiere ser un servidor. Entonces esto es muy importante. El siervo sirve al maestro. En la tradición hebrea, entonces, el siervo tenía que colocar la mesa adecuadamente para su maestro, que no faltara nada. El arreglo de la mesa tenía que estar decorada. Luego el criado o el siervo tenía que esperar fuera de la vista de los comensales hasta que el maestro terminara de comer. Esta era la tradición. O sea, el siervo, después que dejaba toda la mesa lista, puesta, se quedaba en un lugar aparte, esperando o observando al maestro que estuviera conforme en toda la comida que él está digiriendo. Cuando el maestro terminaba de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, la boca y la barba, y hacía un nudo en el sudario. Sudario es un paño, es como una servilleta pero de paño, y tomaba el paño y le hacía un nudo y la lanzaba o la dejaba en la mesa. Esto es muy importante, porque al entender más este tema podemos profundizar que algo estaba diciendo el maestro al hacer este tipo de acto, de ese paño, ese sudario, hacerle un nudo en la punta y dejarlo en la mesa. Cuando el maestro hacía esto y había el nudo en el sudario, en el paño, el siervo entonces entendía, estaba mirando. Recuerde que el siervo observaba que al maestro no le faltara nada, que al maestro le estuviera sirviendo. Entonces cuando el maestro hacía esto, el siervo observaba, miraba, y cuando el siervo entonces entendía que por el nudo en el sudario era significado que el maestro terminó de cenar. Era como un mensaje subliminal, digamos, porque se puede entender un mensaje por actos, por cosas que se hacían. Entonces el siervo ya entendía. El siervo entendía que el maestro ya terminó de cenar, o sea, ya estaba listo, estaba completo, ya se va a ir, terminó, tomó el paño, le hizo el nudo y lo dejó en la mesa. Ya terminó de cenar. Pero si el maestro tomaba el sudario, el paño, y lo ponía junto al plato, al lado, el siervo entendía que no debía acercarse a la mesa. Mire qué importante, escuche esto, muy bonito, porque estamos profundizando la intención del sudario. Recuerde que el tema es el sudario de Jesús. Vimos anteriormente que el sudario que estaba puesto estaba envuelto en paños, lienzos de lino, y también la cabeza le colocaron un sudario.
Y ese sudario dice que cuando llegaron los discípulos Pedro y Juan, primeramente llega Juan, vieron que el sudario, el paño que estaba en el rostro de Jesús no estaba juntamente con los lienzos, los paños que Jesús estaba envuelto, sino que ese sudario estaba puesto en un lugar aparte. Juan lo menciona así, ya lo vimos con los textos, con las bases bíblicas. Entonces ese paño estaba al lado. Y estamos viendo claramente entonces que esta es una representación del maestro y el siervo. Y cuando el siervo veía entonces a su maestro en que estaba sirviéndole y observando de lejos, el maestro entonces hacía el nudito diciendo: ya terminé. Hacía el nudo en el paño: ya terminé, me voy. Pero cuando hacía lo contrario, dejaba el paño no con el nudo, sino doblado al lado de la mesa. Eso significaba lo siguiente: porque el sudario o la tela doblada en una esquina significaba: no he terminado, volveré. No sé si ya la agarró. No he terminado, volveré. Son las dos representaciones del paño, la servilleta o el sudario, porque el paño también se le llamaba sudario. Entonces, en el sudario, recuerde que Jesús, el sudario de Jesús, no estaba junto con las telas. Jesús lo que hizo, que después que resucitó, toma su velo, lo dobla, lo deja en un lugar aparte, que era un mensaje que Él no ha terminado su función, sino que Él regresaría pronto. Maranata. Qué importante es saber que todo lo que Dios hace en su gracia, en su misericordia, nos ayuda a entender la profundidad y el plan de salvación que Dios tiene para con nosotros, que nos da esa oportunidad de esperar al Señor, porque no tenemos que tener la venida de Cristo por tardanza. Sabemos que Él viene pronto, es el advenimiento de Cristo en cualquier momento. Entonces, muy necesario también predicar, y hoy estamos predicando también, enseñando de la venida de Cristo. Estamos hablando cuando venga Cristo, la parucía, la venida de Cristo en secreto, en que cuando Él venga pronto va a venir a buscar a la novia para ir a las bodas del Cordero. Todo un tema también que podemos hablar, ese tema también de todo lo que va a suceder sobre la parucía y la epifanía, que es un tema muy hermoso. Pero hoy nos está convocando el tema, la enseñanza sobre el sudario de Jesús. Esto significa que cuando Jesús va, Juan y Pedro, a la tumba y ven que el sudario estaba doblado, aparte, dice, en un lugar aparte, Jesús lo hizo dando una señal. Y los que podían interpretarla era el siervo y el maestro. ¿Quién podía interpretar el mensaje? El servidor, el que servía. El que servía podía interpretar que ese sudario doblado significaba: no he terminado, sino que volveré. Y es lo que el Señor, en su gracia y su misericordia, hoy nos está diciendo, de que el Señor no ha terminado su función. El Señor no ha terminado su labor. Todavía la sigue haciendo con nosotros. Todavía sigue trabajando en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros. El Señor no ha terminado su obra. Su obra se terminará cuando venga a buscar lo suyo. Que esto es importante. El Señor viene a buscar lo suyo. No viene a buscar como ladrón en la noche, que ese es otro tema que lo hemos enseñado también, porque la gente se confunde y dice: no, el Señor viene como ladrón. No, no es así. Él no es ladrón. El ladrón que toma lo que es ajeno, lo que no es suyo. Jesús no viene a tomar lo que no es de Él, viene a tomar lo que le pertenece. Sino que ese texto se refiere que los que tienen la venida de Cristo por tardanza le van a sorprender como ladrón en la noche. Entonces, al entender este pasaje, esta historia hermosa, nos ayuda mucho a saber que la venida de Cristo es en cualquier momento, o el advenimiento de Cristo, pero tenemos que estar conscientes y preparados para que Dios, en su gracia y su misericordia, pueda encontrarnos bien.
Al poder nosotros escudriñar el pasaje, esta enseñanza, nos ayuda mucho a entender que no tenemos que descuidar la venida de Cristo. Muchos ya no predican ya el evangelio de la venida de Cristo. Son pocas las iglesias y se la predican en su iglesia, gloria a Dios. Y si no, es como raro eso. No debería suceder, porque en la iglesia se tendría que predicar el advenimiento de Cristo, porque es lo que estamos esperando. Pero hoy, que se predica la prosperidad, se predica de muchas cosas que no está malo, pero le dan más prioridad a algo que realmente no es prioridad. La prioridad es Cristo. La prioridad es que Él viene pronto. La prioridad es Maranata. Esa es la prioridad. Entonces no tenemos que descuidar esta salvación tan grande. Tenemos que recordar que Él viene pronto. Y si Él viene pronto, como dice la Escritura, nuestras ropas tienen que estar, 3 cosas: sin mancha, sin arruga y ninguna cosa semejante. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros, nuestras ropas espirituales de lino fino, están sin manchas, sin arrugas ni cosas semejantes, nada que interfiera con el ropaje espiritual, podemos entender que podemos oír la voz del Señor. Y otra cosa también es el aceite. El aceite es muy importante, pero el aceite se tiene que usar. Y el aceite, ¿cómo se usa? En una lámpara. Porque tú puedes tener la lámpara, pero no tienes el aceite. Las 10 vírgenes, las 10 tenían lámpara. Y si tenían las 10 lámparas, las 10 la habían usado en algún momento. Las que se quedaron sin aceite no era porque algo que ellas no sabían. Sabían que si tenían lámparas tenían aceite, pero se descuidaron. Y cuando sabían que tenían que tener aceite, no tenían aceite en ese momento. Y dijeron: oh, vamos a comprar aceite porque viene el esposo. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, ya el esposo se había retirado. Y se cerró la puerta. Significa que quien no tenga lámparas y quien no tenga el aceite, que son 2 cosas importantes, porque el aceite no es solamente aceite, el aceite tiene que estar en un lugar, el aceite tiene que estar en un cuerpo, que el cuerpo es la lámpara, y el aceite del Espíritu Santo tiene que estar en el cuerpo. Ya no está la lámpara, pero está el cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Dios viviente y el cuerpo es la lámpara, pero necesitamos aceite. Sin aceite, entonces vamos a quedar afuera. Que el Señor nos guarde y tenga misericordia. Y recuerde que dice que también las 10 cabezonearon. Las 10 se quedaron dormidas, las 10 estuvieron ahí cabezoneando. A veces estamos así en la iglesia, o así estamos en la obra, pero ¿sabe qué? No es malo cabezonear. A veces me ha pasado, ya me ha pasado como 2 veces, el Señor reprenda, pero es por cansancio, en que he estado dando la clase y estoy ahí cabezoneando. No es malo que me esté ahí cabezoneando, lo importante es que tenga aceite, así que si tiene aceite y estás cabezoneando, bien. Pero si estás cabezoneando y no tiene aceite, ahí preocúpate. Aleluya. Porque las 10 dice que se quedaron dormidas. La diferencia era el aceite. Si tenemos aceite, ¿podemos quedar dormidos? Claro, pero no está hablando de quedarnos dormidos sin hacer nada. No, está hablando que hay un tiempo de espera, que hay un tiempo de esperar. Hay un tiempo, pero no es malo haberse quedado dormido. Si el punto no era lo malo que se quedaron dormidos, porque se fija que a veces se da otra interpretación. Porque a veces se dice, no, que tienen que estar despiertos. Claro, en el espíritu. En el espíritu estar despierto, pero ¿podéis quedarte dormido? Claro que sí. Si las 10 vírgenes se quedaron dormidas. Las 10 se quedaron dormidas, lea la Biblia. Pero la diferencia es que habían 5 prudentes, que ellas dijeron, estas fueron más listas. Estas como que tenían las pilas bien puestas. Como que le había crujido bien el cerebro, porque dice, me voy a quedar dormida, pero voy a tener aceite. Porque cuando venga el esposo y me encuentre sin aceite, entonces voy a tener problemas. Fueron más listas. Pero la otra, las insensatas, se quedaron dormidas,
pero en su insensatez no llenaron sus lámparas de aceite. Y vino el esposo. Y mire qué interesante, porque ahí también habla, la escritura dice que alguien habló. Recuerde que nosotros, la iglesia, son servidores. O sea, son ahí están los servidores, y están también los que se van a casar en la boda del Cordero. O sea, está la novia y están los servidores. Lo digo de nuevo, está la novia y están los servidores. La novia se quedó dormida, pero con aceite. Las 10 se quedaron dormidas. Las 10 se quedaron dormidas, pero con aceite. Pero se escuchó una voz. Y esa voz dijo, y no fueron de las 10. Se escuchó una voz. Y esa voz no la dijo ninguna de las mujeres que se quedó dormida, sino que esa voz dijo, ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Esa voz fue del ministro. Esa voz fue del ministro. La novia tenía aceite, 5, y otras no. Pero la novia se quedó dormida. Y el que habló no fue la novia, no fue la esposa, no fue la novia, sino fue el siervo, el ministro. Y el ministro dijo, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Le dijo a la novia, ahí viene el esposo. El ministro no dijo, ahí viene mi esposo, ahí viene el esposo, salir a recibirla, porque el ministro no es novia. Eso que me le pasó volando a uno. Y usted dirá, pero ¿cómo eso, pastor? El ministro no es novia. El ministro sirve. El ministro es un servidor. La función de los ministros es servir. Tienen una función diferente, tienen también un galardón diferente a la novia. Sí, van a tener un galardón, porque van a ser galardonados según sus obras. Pero el galardón del ministro no es lo mismo que el galardón de la novia. Es otro grado, es otra bendición. No es lo mismo. Y el ministro no es novia. Por eso que se escuchó una voz. Y el que habló no fue ninguno de la novia, fue un ministro. Los ministros siguen sirviendo. Así se lo entiende. Esto es muy profundo. Porque los ministros van a seguir siguiendo la función de servidores. No se cansa la función del ministro. Ellos siempre van a servir. Los ministros no tienen descanso. Y no estoy hablando que no tengan vacaciones, no. No, estoy hablando que si salen de vacaciones, siguen sirviendo. Siguen sirviendo. A veces la novia puede descansar porque se quedó dormida. Pero a veces al quedarse dormida se olvida de estar con aceite. Por eso siguen muchas que son novias, se van de vacaciones y luego tienen que echarle aceite. ¿Por qué? Porque se están apagando. ¿Cuánto le ha pasado que van de vacaciones y después como que llegan a la iglesia más frío? Es como que tienen que nuevamente volver a echarse nuevamente aceite, volver a prenderse, volver a aumentar el fuego. ¿Por qué? Porque son novias. Porque se relajaron y la novia se puede quedar dormida. Pero eso que es importante, dormirse pero con aceite. Entonces, el ministro es un servidor. El ministro no es novia. Recuerde el que fue, dice la escritura, el que fue entró no vestido de novia y dijo el maestresala, amigo, ¿y cómo entraste aquí? Que es el amigo Tairo que lo hemos enseñado. Amigo, ¿y cómo entraste aquí no vestido de novia? Y ahí toda la historia que conocemos. ¿Y quién apareció ahí? El maestresala. Y el maestresala le dijo a él, amigo, ¿cómo entraste aquí no vestido de novia? Y él enmudeció y cayó. Y dijo el maestresala, tomadle, atarle de pies y manos y lanzarlo afuera, que es el llorar y crujir de dientes, que es la gran tribulación. Pero mire qué interesante, no fue la novia que le dijo, fue el que estaba a cargo, el servidor. El servidor de la novia le dijo al maestresala, fue que le habló. Esto es lo mismo que cuando usted va a una fiesta de alguien que se casó, ¿cierto? En la novia, ¿qué es lo que hace? Le sirven. ¿Quiénes le sirven? Los servidores.
Y los servidores no son novia, porque la novia no es servidor, ni el servidor es novia. O sea, como otra lengua. No, sí se lo entendió. No es lo mismo. Si alguien no lo entiende ahí, dice, pastor, no entendí nada. O lo que leo en el chat si no está entendiendo, porque es tema muy profundo. Los ministros son servidores y los ministros continúan ejecutando su función de servidor. Moisés era un servidor. Abraham era un servidor. Elías era un servidor. No eran novia. Mire qué interesante. No eran novia. Por eso que vemos a Moisés en la transfiguración. Vemos a Elías en la transfiguración. ¿Por qué están ahí? Porque siguen sirviendo. Vemos a Abraham en la historia de Rico y Lázaro. Vemos a Abraham que estaba ahí, estaba a cargo. Estaba a cargo del seno de Abraham. El seno de Abraham estaba a cargo ahí de ese lugar, del paraíso. Entonces, no es novia, es servidor. Sí, su función va a tener más recompensa que la novia, pero ellos siguen sirviendo. Interesante. Y es dentro del mismo tema, porque esa es la función del servidor. Por eso que los ministros no tienen derecho a nada. No tienen derecho a nada. No concibo yo un ministro que se vaya de vacaciones y después tengan que avivarlo porque se enfrió. No concibo eso. ¿Puede salir de vacaciones? Claro que sí, pero no puede dejar de leer la Biblia, no puede dejar de ayunar, no puede dejar de buscar de Dios, no puede dejar de hacerlo la función. Pero muchos ministros, y ahí vemos si son ministros, muchos ministros se apagan cuando salen de vacaciones. No digo que no salgan de vacaciones, no malinterprete, pero si salen de vacaciones, el ministro tiene que mantener su función. Seguir enseñando, seguir ministrando, seguir con el fuego, seguir con el don. Mucha gente sale de vacaciones y después hay que andarle echando leña y carbón y fuego para que puedan nuevamente avivar el fuego de Dios, porque se apagaron en las vacaciones. Se fija que no es lo mismo servir y no es lo mismo que ser la novia. Hoy en este tema, ya terminando, nos ayuda mucho para nosotros reflexionar en el tema, y quizás posiblemente hablemos en otro tema de la parucía y la epifanía. Posiblemente así lo hacemos cualquier día de la semana o el domingo, hablemos del rapto, de la venida de Cristo y todo eso que va a suceder, los 7 años, la gran tribulación, pretribulación, lo que va a suceder en la tierra, qué va a pasar con los que se quedaron, qué va a pasar con los que se fueron, y vamos a hablar de los cuerpos también, porque son diferentes cuerpos. Hay mucho que hablar. Que Dios nos siga bendiciendo a través de la palabra. Este es el tema de hoy, del sudario de Jesús. Lo que dice Juan: el sudario de Jesús estaba bien doblado y puesto en un lugar aparte, una señal que significaba: no he terminado, volveré. No he terminado mi función, dijo Jesús, volveré. Por eso que esperamos pronto el advenimiento de Cristo. Esperamos que Él venga pronto.